En medio de tanta noticia de guerra, ¿qué puedes hacer para mantenerte centrada o centrado, enfocado en tu proyecto, enfocada en lo que estás creando? ¿Cómo proteger tu energía para no caer en la crisis del pánico? Me siento como si estuviéramos volviendo a los temas que hablaba cuando empezó la crisis de la pandemia del COVID, más o menos en marzo de hace 6 años, de 2026. Era otro muñeco, como es el mismo gato con otro cascabel, dicho de alguna manera. Un tema del que la comunidad me ha pedido que por favor les hable, así que vamos a hablar hoy de cómo filtrar la información que recibes para no estar enajenado del mundo y a la misma vez proteger tu energía e identificar las oportunidades que todas las crisis traen. Si esto es un tema que te toca, quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Vamos a hablar de la guerra, del petróleo, de la crisis, de qué voy a hacer, de qué hago con las noticias tóxicas, qué hago cuando el tóxico está en casa, que está obsesionado con las noticias, qué hago cuando no me quiero enajenar del mundo. Quiero estar al tanto de lo que hay que hacer, tomar medidas, pero no quiero caer en la crisis. De eso y más vamos a hablar en este episodio, que yo sospecho que lo voy a dividir en dos partes para no hacer un episodio kilométrico, porque quiero mantenerlo short and sweet, pero sobre todo implementable. Lo primero que quiero conversar contigo es una reflexión sobre lo que está pasando. Yo no soy ni periodista, ni educadora de geopolítica, ni conocedora de política. Yo te voy a hablar desde mi perspectiva y te voy a compartir lo que yo hago que me funciona, ¿ok? Entonces, con esto lo que quiero dejar claro es que no quisiera que pienses, es que Marisa dijo tal cosa, pues esta es la verdad absoluta. No, no. Hay gente que sabe más de lo que yo te voy a hablar que yo y está bien, pero tienes que escoger a quién escucha. Porque en momentos donde las crisis, cuando estamos entrando en periodos de crisis o se acercan momentos de incertidumbre, la voz que escuchas o las voces a las que le prestas tu atención, con esas es con las que intercambias energía. Entonces, si te encuentras en un momento donde sientes que las cosas se están como desestabilizando o estás entrando en pánico o te encuentras como anticipando que las cosas van a ir mal en el negocio o que ahora con esto que está pasando, ahora sí que se fastidió, ojo, el pensamiento que activas es una respuesta de la semilla que siembras. La semilla que siembras entra por lo que consume, por la información que consume. Si estás consumiendo medios noticiosos que están en modo pánico, pues esa es la semilla que estás metiendo en tu cabeza. Entonces, que no te extrañes si no puedes dormir, que no te extrañes si de momento la creatividad se te apagó, que no te extrañes si de momento se siente que lo que estás haciendo no tiene mucho sentido o es mejor salir corriendo a comprar toda la gasolina que puedas y toda la comida que puedas para hacer un búnker de seguridad. Cuidado, porque si logras caer en la narrativa del pánico, van a hacer contigo lo que quieran. Y en caso de que se te haya olvidado, te recuerdo los disparates que cometimos como humanidad en tiempos de la pandemia. Te recuerdo cuando salimos como locos a agotar el... Salimos, no, yo no me incluyo, yo no salí como loca, pero la gente salió a comprar papel de baño sin ningún sentido y en lugar de aportar a la situación, lo que hicieron fue crear un caos de escasez que los supermercados tuvieron que ponerse a racionar el papel de higiénico por ninguna explicación, sentido incomún, pero pues los medios documentan aquello que les da rating. Acuérdate que las noticias van a darle foco a los titulares que hacen que la gente se quede enganchada, porque ellos cobran por eso, entiende que no es que su deber es informar. La excusa para informar, o su deber, aunque sea informar, es mostrar un tema que sea de suficiente interés para la audiencia para ellos poder mostrar sus números a sus auspiciadores y que los auspiciadores le paguen anuncios. Así que dicho de otra forma, a ellos le pagan por decir lo que te tengan que decir para que te quedes enganchado. Hay medios de más credibilidad, hay medios de menos credibilidad, de más sensacionalismo. Hay mil cosas que podrías hacer o podrías dejar de hacer. Yo te voy a hablar aquí de algunas de las que de primera instancia yo te recomendaré. Y son, creo que 9. Déjame ver. Sí, 9. Lo primero es, mantén el centro
tu centro, mantente centrada en medio del caos. Me refiero a la importancia de anclarte en las prácticas diarias, en las rutinas que te devuelven a tu centro. Si tú todos los días hacías respiración, hacías meditación, ibas a la clase de yoga, hacías ejercicio, sigue haciéndolo. O sea, no pares las prácticas, o mejor dicho, retoma las prácticas que le dicen a tu sistema nervioso que estamos bien, porque la realidad es que lo que está pasando, nos estamos enterando de la información que los medios y que las entidades a cargo de las situaciones que están pasando a nivel de país quieren dejarnos saber, pero te recuerdo que todo eso está filtrado. O sea, tú no sabes la cantidad de filtros que pasa la información antes que te llegue y a veces son hasta rumores, no es información oficial. Así que no permitas que esta información incierta controle tus decisiones diarias. Si alguien de tu casa, de tu familia, como me dijo una oyente, Marisa, tengo a mi mamá en casa y más rayo parta, estoy todo el día oyendo que si el petróleo se va a acabar, que si van a escasear los alimentos, que si yo no sé qué, y el problema es que tengo a esta persona en mi casa, ¿qué hago? Pues mira, si alguien te trae un tema repetitivo de miedo, yo sé que es difícil en la convivencia ser amoroso cuando alguien te está hostigando con información, pero puedes decir algo como, mira, mi amor o mamá o como le digas a esa persona, yo sé que esto te preocupa. Hoy yo me quiero enfocar en las soluciones y no en los problemas. Si quieres, vamos a hablar de cómo podemos apoyarnos en lo práctico o qué cosas podemos hacer, crear. Llévate la conversación hacia lo práctico y así mantienes el respeto sin engancharte en la parte emocional, porque si te pones a discutir con esa persona, ya le estás endosando, o sea, eso es una forma de validación. No sé si estás consciente, cuando te enganchas en una discusión con alguien, de una forma o de otra, la persona está teniendo tu atención y está teniendo un vínculo emocional, aunque sea para pelear, están hablando, ¿ok? Número 2, y súper importante, protege tu energía personal. Y a esto me refiero con aprender a poner límites claros más que nunca en este momento, con conversaciones de miedo. Yo te sugiero que te imagines que te tienes que encerrar en una burbuja protectora antes de interactuar con personas que están ya en pánico, porque la facilidad con la que el pánico se contagia es brutal. Si tú sabes que vas a hablar con alguien de tu familia o con alguien del trabajo o con alguien que colabora contigo en el negocio y esa persona está en la negativa, tú te tienes que hacer una especie de visualización como que estás en una burbuja y no lo digo ni en sentido figurado. Literalmente tenemos que crear nuestra propia burbuja porque en el mundo hay múltiples burbujas en el campo, en el país, en los medios de comunicación. Hay distintas burbujas. Y tú entras y sales de distintas burbujas durante el día, pero una cosa es que los medios te metan en su burbuja y tú estés yendo y viniendo de burbuja en burbuja a tú crear tu propia burbuja y estar ahí. Yo no me refiero a enajenarte del mundo, pero te tienes que proteger antes de interactuar con personas que están en pánico, antes de entrar a espacios donde sabes que el tema de conversación es el pánico. Y yo voy a hablar más adelante sobre este tema de la burbuja porque me he dado cuenta que la comunidad necesita como un espacio seguro, como una especie de burbuja literal, donde podamos quizá conectarnos una vez al día a recargar las pilas, a mantener el foco y me ha llegado, no sé, qué están ustedes pidiéndole al universo, pero la petición me está llegando por acá. Marisa, hay que crear una burbuja, hay que crear como un búnker energético donde protegernos energéticamente de todo lo que está pasando y tener un lugar donde calmar el sistema nervioso. Así que le estoy dando una vuelta. Si esto es algo que tú lo has pensado, como que sí, Marisa, como que nos hace falta un lugar donde encontrarnos a protegernos y a recalibrar nuestra propia burbuja, déjamelo saber, mándame un mensajito al DM en Instagram o aquí en los comentarios del episodio porque este tema me está saliendo hasta en los sueños. Habla de la burbuja y yo estoy como que ¿de cuál burbuja? La burbuja económica, la burbuja y es la burbuja de protección. Bueno, esa es la segunda recomendación. Tercera recomendación, familia y entorno cercano. Está bien recibir la información porque no vamos a enajenarnos del mundo ni de las relaciones de la gente que amamos, pero una cosa es escuchar y otra cosa es absorber el miedo. Si alguien te viene con información de miedo, valídale su estado emocional. O sea, tú puedes validarle el miedo o el pánico a otra persona sin tener que montarte en el mismo tren con esa persona. Esto es una senda destreza
En otras palabras, es como decir, tú ves a la persona que está en la cueva sufriendo, no quiere salir de ahí, pues tú no te metes en la cueva con ella. Tú bajas por una soguita, le bajas comida, le bajas el agua, pero tú no te metes en la cueva ni te quedas a vivir en la cueva, ¿verdad? Pues, ¿cómo esto se ve en la vida real? Si alguien viene y te dice todo el miedo que tiene y la ansiedad que tiene y que no puede dormir y que ahora los precios, que ahora esto, que ahora lo otro, tú le puedes decir algo así como, mira, yo sé que esto te preocupa mucho y está bien sentirlo porque obviamente estás todo el día viendo noticias, lo único que estás metiéndole a tu cabeza es información de peligro. ¿Qué tú crees si ahora nos enfocamos en lo que sí podemos hacer para sentirnos un poquito más tranquilos? Invítale a hacer otra cosa como acomodar un closet, como organizar la nevera. O sea, vamos a movernos a un tema donde nos sentamos en paz y no fomentar la conversación de la crisis, ¿verdad? Y esto te permite a ti estar presente y también a la otra persona darse cuenta de lo que le está pasando. Ahora, si la persona insiste y quiere seguir con la cantaleta, en ese momento, bueno, pues tendrás que ser protectora. Ahí es donde te digo, necesitas estar en la burbuja y saber cómo te vas a proteger. Pero el tema de la burbuja es un tema como para otro episodio y te puedo dar recomendaciones de cómo puedes crear tu propia burbuja, pero bueno, eso va a depender de si me lo piden aquí en los comentarios o es un tema que solo yo me estoy imaginando. Número 4, súper importante, consumo responsable de información. Esto es, yo te diría, el 80% de todo lo que te estoy diciendo depende de este. Recomiendo que te expongas solo a la información mínima necesaria para saber lo que está pasando y solamente de fuentes confiables, ¿ok? Minimiza la exposición a noticias, especialmente si te levantas viendo las noticias. Eso es lo más tóxico que le puedes meter a tu cerebro, sobre todo acabando de levantarte. Hay gente que se levanta y lo primero que hace es poner las noticias. Hay gente que yo conozco que duerme con las noticias puestas y su subconsciente está más que oyendo noticias y se despierta y lo primero que escucha es lo que si el país tal, que si la crisis tal, que si la masacre tal. O sea, si te estás metiendo veneno al cuerpo, no esperes que salgan flores, ¿ok? Limita en momentos de crisis, es como cuando viene un huracán. Yo no te voy a decir no mires las noticias y no te enteres de por dónde viene el huracán. Tienes que saber porque pues, es tu manera de protegerte, pero limítalo. Limítalo a 1 o 2 veces al día y en los momentos clave. No empieces el día metiéndote información que envenena tu espíritu. Yo te sugiero después de media mañana, después de las 10, 11 de la mañana, puedes hacer una consulta. No es lo mismo que las noticias te estén bombardeando todo el tiempo, a tú voluntariamente entrar, a mirar, a revisar y identifica cuál es la fuente, entra a ella, lee lo que quieres saber y sal, ¿ok? Te pones un timing y sales. Y luego por la tarde lo mismo, tipo 4, 5, 6 de la tarde, pero no veas noticias antes de acostarte a dormir ni veas noticias acabándote de levantar. Escoge medios que tengan reputación de análisis balanceado. Si los titulares son sensacionalistas o son de pánico, ese no es el medio que vamos a ver, ¿ok? Medios que se mantienen en la neutralidad, que te pueden dar la información sin la necesidad de alarmar, ¿ok? Y contrasta la fuente. Si vas a consultar más de una fuente, observa si están coincidiendo en la misma información o hay una postura a favor o en contra, porque eso te deja saber que entonces es una información filtrada. Y por supuesto que si hay un medio promoviendo el miedo, probablemente ese no es el medio más confiable, ¿ok? Las siguientes recomendaciones de las 5 a las 9 te las voy a dar en la segunda parte de este episodio para no hacer un episodio tan largo y tienen que ver con el tema de la escasez, la mentalidad de abundancia en medio de la crisis, las oportunidades que salen de la crisis, la responsabilidad, o sea, cómo responsabilizarte de lo que está pasando sin caer en paranoia, las prácticas personales, mentales y de autocuidado que pueden ayudarte a mantener la paz y cómo tú puedes ser una contribución positiva en medio de lo que está sucediendo. Así que si este tema te interesó y quisieras que profundice en lo de la burbuja, simplemente me lo dices aquí en los comentarios, Marisa, por favor, el episodio sobre la burbuja o habla más sobre la burbuja o por favor construye esa burbuja. Quiero validar con ustedes que esto no es algo que solo se me está ocurriendo, sino que ustedes de alguna manera inconscientemente lo están pidiendo o lo están necesitando. Así que en el siguiente episodio te cuento de las 5 a las 9.
Que tengas un feliz inicio de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.